Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos la Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de Pos la Verdad de hoy miércoles 1 de junio. Así es, estamos estrenando el sexto mes del 2022 e iniciamos con una canción de Octavio Meza. Casi que me vuelve risa cuando le cogí a Pirulo. Me dijo no se preocupe, espere, le pongo el cualquiera está confundiendo Carranchil con pica pica. Yo sería un poquito bombo, pero no he sido marica. Mariposa va volando por la oscuridad del limbo. Anoche me vi con Julia, casi que me arranca el chiquito, deja esa cosa de estar mirando pa'l morro. La gente ya está pensando que te volviste abejorro. La gente ya está pensando que te volviste cacorro. Rafael Montoya, Gonzalo Camilo. Carolina, Carolina, esta serie se te ve, porque tu novia antenoche no te hizo la. Mi negrita está contenta, porque así me la llevé. Cuando apagaron la luz, ahí mismo se lo María y Juancho se fueron al monte a coger borraja. Y María sin reparos a Juancho le hizo la pájaro de 1000 colores, que en el monte andar volando. Caramba, con tantas deudas ya casi me estoy doblando. Caramba, con tanta deuda ya casi me estoy doblando. Wilmar Montoya, a bailar conmigo. José Medina, gózalo, tómale. Cali con Buenaventura hace concierto de marimba. Me dijo Julieta ayer, me está rascando la chinchina, queda en un alto y salento en una cueva. Anoche monté a caballo, casi me arrancó una huevo duro, a mí me llaman. Aquí me tienen cantando, casi que se muere Víctor cuando lo pillé. Mamacita, mamacita, gritaba anoche Anacleta, que mujer para hacer bulla, porque le agarré una telaraña que colgada vive sobre la pared. Estas trovas que aquí canto son pa' que las goce usted. Esas trovas que aquí canto son pa' que las goce usted. Yo no sé de derecho, no sé nada. El derecho que sé es el de mi lógica. De pronto habrán distorsiones, pero es así. Estamos escuchando la canción Trovas Maliciosas de Octavio Meza, una canción para iniciar este episodio podcast del día de hoy, siendo ya las 5:08 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo a través de Spreaker, y es que ya saben que el podcast de Pos la Verdad se emite en vivo y en directo a través de la plataforma de Spreaker, y nos pueden dejar sus saludos y comentarios en el chat que tenemos habilitado, como Don Iván Dacho, que dice muy buena tarde, mañana jueves tecnológico con @IvanDacho. Y ya saben que también nos pueden escuchar en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Ahí nos pueden encontrar, porque el podcast de Pos la Verdad está especialmente para ustedes. Le mandamos un saludo especial también a quienes nos acompañan desde el grupo oficial en Telegram de Pos la Verdad, para que estén pendientes de nosotros, para que nos acompañen
comenten, estén con nosotros en toda la información que siempre compartimos con ustedes. También saludos a Diego Arevalo, que nos escribe y dice buenas tardes por la verdad, porque podcast es podcast. Y Benjala también se conecta y dice saludos pos la verdad. Yo no sé, de derecho no sé nada. El derecho que sé es el de mi lógica. De pronto habrán distorsiones, pero es así. Venga, y para que no se pierda la costumbre. Patria, honor, lealtad, ajúa. ¡Ajúa! Escuchaban ustedes al candidato Rodolfo Hernández, que hice expresamente en una entrevista que dio el día de hoy, 1 de junio, en la W con Julito, que él no sabe nada de derecho. Él solo seguía por su lógica. Su lógica está muy equivocada, está completamente desfasada. Y aún así, este señor de 78 años pretende ser presidente de Colombia, un presidente que no conoce las leyes, que no conoce el derecho, por eso dice todo lo que se le ocurra. Diego Arevalo dice ¡ajúa! Doña Jen se conecta y dice buenas tardes amigos, pos la verdad. Este audio de Rodolfo Hernández, gracias a él, vamos a estar colocando todo el tiempo, no en este episodio de podcast, sino en otros. Porque es importante resaltar que hay un candidato que no sabe nada de derecho, que no conoce las leyes y que así pretende, perdónenme la expresión, pero son términos que él utiliza, a los hijueputazos gobernar. Eso es lo que él quiere, eso es lo que él busca. El problema es que mucha gente en Colombia lo quiere permitir. Rodolfo Hernández, incluso en las encuestas del Centro Nacional de Consultoría, parece que empezó a puntear las encuestas, que está liderando, que está ahí. Bueno, quedan menos de 18 días para la segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, aquí en este espacio de Pos la Verdad estaremos pues subiendo toda la info que podamos ir recogiendo sobre quién es Rodolfo Hernández. Quiero saludar a Truan Hero, que hace posible que el podcast de Pos la Verdad también se emita en vivo y en directo a través de la plataforma de Twitch. Ya coloqué ahí el enlace en el hilo del trino anclado de Pos la Verdad y lo pueden encontrar. Don Iván Dacho dice, bueno, hoy ha dado... Uy, se me borró el comentario de Don Iván Dacho. Esperamos que lo vuelva a colocar para leerlo. Mientras tanto les cuento. El uribismo ha hecho oficial su anuncio que han roto con Iván Duque. El uribismo ya reconoce que Iván Duque es un pésimo presidente y que por lo tanto la ciudadanía libre votó en contra de Duque, por lo tanto esa fue la razón por la cual Fico perdió las elecciones. Iván Dacho ahora se dice, bueno, hoy ha dado muchas salidas en falso, preocupa el estado de conmoción, ya vamos a hablar de eso. Diego Arevalo dice, yo pienso que el uribismo quiere a Rudolf Hitler en la presidencia para luego bajarlo del poder y ellos quedarse con la presidencia. No es raro que hasta incluso estén aspirando a tener a la vice, a Marlene Castillo, o no, Marlene Castillo es el nombre de ella, Marlene Castillo en la presidencia. Escuchen ustedes lo que dijo el doctor Londoño en la editorial del día de hoy al respecto. Voy a silenciar aquí la música para que escuchen a quien reparte a diario el pensamiento, la línea uribista de comportamiento. Queridos amigos, la jornada electoral del domingo dejó una cosa en claro.
y es que el país quiere cambiar y está cambiando. El país se cansó, se fatigó de lo que representa, por ejemplo, el señor presidente Duque haciendo borrón y mesa nueva con sus amigos del Congreso. Eso no lo quiere el país. Ese tipo de cosas las detesta. La corrupción la detesta. Los políticos que se roban el erario público, los políticos que han manejado a su antojo el país en el último tiempo, desde Juan Manuel Santos para acá, esos políticos han recibido lo que se llama en términos de derecho civil un desahucio. Han quedado desahuciados del sitio donde están. El pueblo se los dijo. La votación por Rodolfo Hernández fue una votación puramente instintiva. No trabaja la gente convencida por un discurso, por una manera de concebir el mundo, solamente sabe que va a ser algo diferente y que no va a estar en las manos o en las garras de la política tradicional que viene desde Juan Manuel Santos y que se extendió por este gobierno, que la gente definitivamente castigó con su voto. Hay que entender las cosas. Uno tiene que darse cuenta de por dónde vienen los acontecimientos, por dónde corren las aguas del río, para que no lo ahoguen y para que no lo atropellen los hechos. Esto es una cosa distinta. Rodolfo Hernández va a ganar las elecciones del 19 y va a ser el que gane con los votos nuestros, con los votos de los ciudadanos, con los votos de la gente, y tendremos que ver cómo se maneja el gobierno ya cuando esté instalado, pero por lo pronto que no sea el gobierno de los Petro, el gobierno de las FARC, el gobierno de la JEP, el gobierno de Juan Manuel Santos, que muy a propósito se instaló con Petro porque pertenece a ese grupo, porque es de ese grupo. Las personas que acompañaron a Juan Manuel Santos en el gobierno son las mismas que están acompañando a Petro en una jornada a la que no le suman nada. Los personajes que se fueron con Gustavo Petro, el señor Rivera y la otra señora, no tienen un voto, y el señor Juan Fernando Cristo no tienen un voto en ninguna parte ni significan nada, pero tienen un hondo sentido. Ellos son Juan Manuel Santos, ellos son un pasado que el país definitivamente no quiere una cosa distinta, quiere trabajo, quiere oportunidades, quiere justicia, quiere equilibrio en todos los negocios, en todos los asuntos del país. No quiere que lo mangoneen, como hacía Juan Manuel Santos o como trató de hacer este gobierno, que recibió un voto castigo enorme, gigantesco. Uno tiene que saber por dónde van las cosas. No hay duda ninguna de que esto fue un cambio. El de Rodolfo Hernández es el triunfo de un ejército sin capitán. Ganó en muchos sitios que no conoce, de los que no tiene noticia ninguna. Por ejemplo, tenemos que tratar de interpretar, y lo haremos un poco más adelante en este mismo programa que pasó en el Corazón Cafetero de Colombia, que pasó en Risaralda y Quindío, donde las cosas fueron muy difíciles y ganó Gustavo Petro. Ganó porque la gente lo estima, la gente lo aprecia, la gente tiene buenos recuerdos en el campo cafetero de Gustavo Petro. Gustavo Petro no sabe cómo es un palo de café, ni sabe que es un almácigo, ni sabe distinguir un palo Borbón de un palo de Caturra, no tiene la menor idea sobre eso. Y ganó. Eso es un hecho, son hechos que se suman los unos a los otros y que hay que saber interpretar para que los hechos no nos atropellen. Por ahora tenemos una circunstancia muy feliz, y es que, como se sabía, según las primeras encuestas, Rodolfo Hernández va a barrer en las elecciones del 19. Es el país el que barre, la gente. No son los políticos que lo dirigen, no son los políticos que montan en bus a la gente para ir a votar. No. Esto es una cosa distinta, esto es una cosa nueva. Esta es una presentación que el país no conocía y que hay que saber manejar. Hay que abrirle espacio a un país nuevo y distinto que se abre camino, que no quiere ser comunista, que no quiere estar con las FARC, que no quiere la cocaína. Son cosas perfectamente claras. Pero es un país que tampoco quiere el clientelismo, que tampoco quiere que lo manejen desde la Casa de Nariño como si fuera una recua, como si fuera un grupo cualquiera de animales a los que manejan a su riago. No, eso no puede ser así, queridos amigos. Estamos ante hechos completamente nuevos, completamente diferentes, que hay que interpretar adecuadamente, repetimos, otra vez, para que los hechos no nos atropellen, para que las circunstancias no nos superen. Lo escuchaban ustedes por parte del doctor, del ilustre Fernando Londoño, el uribista número 2, después de Uribe, está él, diciendo, bueno, ahí lo que escucharon, eso lo publicaron hoy en la editorial de hoy, en La Hora de la Verdad. Varias cosas para resaltarlo. Primero, que Petro es Santos, que Santos es Petro. Que Petro es el comunismo internacional, el terrorismo internacional, como lo hemos hablado en anteriores oportunidades. O sea que por ahí no hay novedades. Pero llama mucho la atención y dicen que lo que sucedió fue un voto castigo en contra del mal gobierno de Duque. Y que por eso ellos, los que pusieron a Duque, hace 4 años, apoyan ahora a Rodolfo Hernández. Porque con Rodolfo Hernández va a haber ese cambio, esa renovación en la política frente a las malas prácticas que sucedieron en el gobierno de Santos, pero también en el gobierno de Duque.
Santos fue el que dijo Uribe, Duque fue el que dijo Uribe. Ellos nos metieron a Duque por todo lado para que la gente votara por él, para que la gente con miedo votara por él. Entonces es el uribismo, de forma descarada, quienes afirman que hay que apoyar a Duque, a Rodolfo, porque Duque fue un mal gobierno, fue un mal presidente. ¿De qué gobierno, de qué partido hace parte Duque? Del uribismo. Entonces, ¿por qué están ellos con eso? No, porque sencillamente ellos ya se montaron, como lo dijimos ayer, en el barco de Rodolfo Hernández. Es más, María Fernanda Cabal sale y dice que pobrecita, que tanto a ella, obviamente como a Uribe, les tienen una mordaza y no los dejan opinar libremente. Es que les voy a decir que me molesta especialmente, que en una coyuntura tan compleja, donde las redes están completamente contaminadas de noticias falsas, amplificadas, con bots, viendo cómo distorsionan la realidad, ahora resulta que nos ponen una mordaza a quienes ejercemos la política. Increíble. Si la civilización humana tiene entre sus mejores conquistas la libertad de expresión, ahora una campaña llena de delincuentes que se cree higiénica le dice a la otra que nadie se puede arrimar. ¿Ok? Yo le digo al colombiano, a ese que además votó por mí para ser nuevamente senadora de la República, que premió levantar la voz en medio de la adversidad, que no hay que callarse, que hay que votar libremente, que hay que opinar, que hay que saber elegir, que hay que seguir defendiendo la libertad. Ustedes escojan libremente, repito 1000 veces, si prefieren un candidato que ha sido guerrillero o si prefieren un candidato ingeniero. La mordaza que dice María Fernanda Cabal, ¿no? Ellos están que se apoyan abiertamente a Rodolfo, lo están haciendo de forma solapada. Y saben muy bien por qué, porque es que a ellos les cobran que la impopularidad de Duque y por ende la impopularidad de Uribe afecta a los candidatos a quienes ellos le ponen el ojo. Pasó con Zuluaga. Zuluaga no despegó de las encuestas. Zuluaga no les cuajó. Lo tuvieron que sacar. Ponen a Fico. Fico consiguió una importante votación, pero aún así no le alcanzó para pasar a segunda vuelta. Porque mucha gente no quiere votar por el uribismo. Eso está claro. Entonces, el doctor Londoño dice, no, lo que pasa es que hay un voto castigo. María Fernanda Cabal dice, no, es que nos han puesto una mordaza. Porque es como si les hubieran satanizado todo. Claro que sí. Les están cobrando el tener un mal gobierno como el de Iván Duque. Un pésimo gobierno. Pero el doctor Londoño muy ágilmente, pescando incautos, dice que no. Que el voto castigo no fue en contra de María Fernanda Cabal, no fue en contra de Uribe, no fue en contra del mismo Fernando Londoño ni el uribismo como tal, no. El voto castigo solo fue en contra de Iván Duque, el presidente que ellos pusieron hace 4 años. Sí, yo sé que estoy siendo repetitivo con esto, pero es que aquí en Colombia, lamentablemente, a la audiencia en general, a la gente, hay que darle todo ultra, extra, mega masticada las cosas porque no las entienden.
No por nada Rodolfo está liderando encuestas, no por nada Rodolfo tuvo una importante votación y no por nada mucha gente que dice, no, es que yo voto por Rodolfo, yo soy antiuribista pero voy a votar por Rodolfo porque él no está recibiendo los apoyos del uribismo, él los rechazó, él dijo, yo no recibo ninguno del uribismo, recibo sus votos pero no ninguno del uribismo. El uribismo está invitando a votar por él, el uribismo quiere y va a votar por él, el uribismo lo quiere y lo está apoyando. Lo que pasa es que no lo hacen a través de un canal oficial como el Centro Democrático porque saben muy bien que les puede pasar el efecto Fico, que era el que explicaba hace un momento. Benjala dice un hilo acerca del estado mental del arrecho santanderiano para analizar y tener en cuenta, y nos comparte el hilo del trino de Lupe Mohawk, ahí está. Doña Diana Reuter se conecta y dice hola amigos de Pues la Verdad. Diego Arevalo dice uy, ese londoño es mucho carroñero. Moodman se conecta, dice buenas tardes amigos de Pues la Verdad, adhiero a lo dicho por Diego, lo que quieren en la presidencia para luego bajarlo de ahí. Ustedes lo escucharon, ahí lo dijo, miren, nosotros hay puntos en los que estamos de acuerdo, pero eso los podemos arreglar después cuando él esté ahí en el poder, porque a eso es lo que van ellos. Ellos necesitan asegurar la presidencia y ya cualquier cosa le puede pasar al viejito. No por nada Londoño y en la hora la verdad están diciendo, y miren las cuentas uribistas, están diciendo que Petro y las FARC quieren matar, quieren asesinar a Rodolfo y que a Rodolfo le va a tocar irse a los batallones a hacer campaña desde allá, desde los batallones del ejército. Imaginen eso. Esa es la situación que está pasando en estos momentos. Entonces, ayer hacíamos la pregunta, ¿es válido decir que Rodolfo Hernández es el candidato del uribismo? Sí, por la misma razón que se puede decir que Petro es el candidato del santismo. Sí. Petro tiene el apoyo de los santistas, de la mayoría del gabinete de Santos, están con él. Bueno, pues el santismo, proceso de paz, está apoyando a Petro. Hay coherencia ahí en ese lado. Como también hay coherencia que los uribistas apoyan a un tipo como Rodolfo. Que ahorita Rodolfo lo que dice y se esfuerza es en que sencillamente él no recibe apoyos del uribismo, que él solo recibe los votos pero no los apoyos. Eso y nada es lo mismo. Es carreta, es demagogia. Rodolfo es un demagógico, Rodolfo es un charlatán, Rodolfo es una persona que intenta engatusar e intenta enredar a cualquier persona e incluso a los periodistas quienes muy condescendientemente les hacen preguntas, se dejan enredar, ay Rodolfo, y se ríen y sonríen, no, ellos son así. Y es por eso que yo sacaba un rato antes de iniciar este episodio de podcast un trino donde decía que... Espérese, ya se los pongo acá. Rodolfo Hernández tiene razón al decir que él no está imputado ante la justicia cuando le hacen la pregunta. No. De hecho, muchas veces le han hecho la pregunta, ¿usted está imputado? No, eso es otra cosa, no, mis abogados están, no. Lo que pasa es que él está acusado. Él está acusado. Él está en etapa de juicio. Va a haber un pronunciamiento judicial que por notas de prensa está fijado para el 21 de julio de este año, en donde se tomarán las decisiones dentro del proceso de Rodolfo Hernández como acusado ante la justicia, ante un juez de conocimiento. Escuchemos el comunicado de prensa que daba en su momento la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, y a otros 5 excolaboradores de su administración y a un contratista por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario El Carrasco. En audiencia virtual, un fiscal de la seccional Santander señaló que el exmandatario, quien ejerció el cargo en el periodo 2016-2019, habría intervenido para direccionar el contrato de consultoría 096 de 2016, suscrito entre la empresa de aseo de Bucaramanga y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien de acuerdo al material probatorio recaudado tendría relación con la empresa Vitaloy. El exalcalde deberá comparecer en el juicio oral como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Por su parte, los exfuncionarios y el contratista deberán responder por los delitos de falsedad ideológica, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía habla con resultados. Bueno, escuchaban el comunicado de prensa publicado el domingo 16 de mayo de 2021. Días antes de la primera vuelta. Está en la página de la Fiscalía. Es más, se los voy a compartir por el chat de Spreaker para que ustedes también lo tengan. Entonces, esto se llama comunicado de prensa Fiscalía acusación Rodolfo. Ahí les envío el enlace. Esto obviamente lo compartimos también tanto en el grupo en Telegram como lo compartí también en mi Twitter @jvp008, en donde está este video como tal del fiscal hablando sobre la acusación en contra de Rodolfo. Ya por ahí incluso me han salido respuestas y todo al respecto. Pongamos un poco en contexto. ¿Qué diferencia hay entre la situación jurídica de Uribe, que es un imputado, frente a la de Rodolfo, que es un acusado? La de Rodolfo es una situación más gravosa, más delicada, porque leamos lo que dice el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906, que es el Sistema Penal Acusatorio. Artículo 286, que hace parte de las disposiciones generales del capítulo único que habla sobre la formulación de imputación. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado en audiencia que se lleva a cabo ante un juez de control de garantías. Esto es meramente un inicio de una apertura de una investigación penal bajo el visto bueno de un juez constitucional, que es el juez de control de garantías, que se lleva a cabo dentro de una audiencia preliminar. Es como una especie de primer paso en donde la Fiscalía le informa judicialmente a una persona que lo han imputado y lo van a empezar a investigar sobre la presunta serie de comisión de unos delitos. Uribe hoy es un imputado. El fiscal Jaimes no ha querido acusar a Uribe, que es el siguiente paso. Entonces solicitó la preclusión que fue negada por la jueza encargada del caso, diciendo: mire, señor fiscal, hay muchas pruebas. Los abogados representantes de víctimas, la parte de víctimas, han resaltado que hay muchas pruebas que usted ha omitido y por lo tanto lo procedente es que usted acuse a Uribe. Bueno, la situación de Rodolfo Hernández está en esa etapa de acusación. Él ya fue acusado. Título primero de la acusación, esto es Sistema Penal Acusatorio, Código de Procedimiento Penal, artículo 336. Presentación de la acusación. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, o sea, lo que hacen en la investigación, ¿cierto?, evidencia física o información legalmente obtenida se puede afirmar con probabilidad de verdad. Probabilidad de verdad, esa es la palabra clave de ese artículo. Probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Quiere decir que la Fiscalía encontró suficiente material probatorio en donde le da esa probabilidad de verdad que puede establecer en la cual que hubo una conducta delictiva que existió realmente y que en este caso Rodolfo Hernández es acusado ante la justicia por ser autor o partícipe. Entonces, para términos más sencillos, hoy tenemos a un candidato en segunda vuelta presidencial que está acusado ante la justicia. El afán de Rodolfo es ganar esto cuanto antes. El afán de Rodolfo es que esto le beneficie llegando a la presidencia y logrando que cambie su tema del fuero para que él pueda ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, más conocida popularmente como la Comisión de Absoluciones. Y es que si él llega a ganar la segunda vuelta, lo cual sería muy peligroso para el tema de incertidumbre jurídica del país, pues vamos a tener a un presidente electo acusado ante la justicia, el cual al momento de posesionarse, su fuero cambia automáticamente y su caso pues se trasladaría a la Comisión de Acusaciones.
Algo parecido a lo de Uribe. Uribe era senador, por ser aforado, su juez natural era la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia lo iba a llevar a juicio, Uribe renuncia, se quita el fuero de congresista y automáticamente su caso se traslada a la jurisdicción ordinaria, en donde el fiscal Jaimes solicitó su preclusión que fue negada, como le dije hace un momento. Bueno, esto mismo pasaría entonces con Rodolfo Hernández, el cual su caso sería llevado ante la Cámara de Representantes, en la Comisión de Acusaciones, y pues el caso se embolataría. Porque esta es la fecha, así como no hemos estrenado la moción de censura en tantos años de historia que tiene Colombia, y es de la Constitución del 91, pues tampoco se ha emitido algún fallo, alguna decisión definitiva dentro de la Comisión de Acusaciones. El caso quedaría muy seguramente ahí en la nada, volando. Si usted de casualidad es oyente que va a votar por Rodolfo Hernández, yo le haría la siguiente pregunta. ¿Usted votaría por alguien que está acusado? En donde la Fiscalía encontró suficiente material probatorio con probabilidad de verdad frente a la comisión de una serie de delitos por parte del señor Rodolfo Hernández. Y sí, yo sé, como abogado soy consciente, y siempre lo he hablado aquí, que a toda persona le asiste la presunción de inocencia. Claro que sí, el señor Rodolfo Hernández tiene todas las garantías procesales, el debido proceso y la presunción de inocencia siempre van a estar con él, hasta tanto no se demuestre lo contrario. Pero para eso tenemos que dejar que la justicia actúe como tal, no que él afane su nombramiento como presidente a lo maldita sea para posesionarse el 7 de agosto y hacerle el quite a un llamado legítimo por parte de la justicia. En términos más sencillos, por menos se ha pedido la renuncia o se ha pedido que ciertos funcionarios o ciertas personas que aspiran a cargos de elección popular se retiren. Esto va para que sencillamente Rodolfo Hernández se retire y asuma fuera de la contienda electoral su proceso penal. En respeto a la justicia, en respeto a las instituciones, en respeto al Estado Social de Derecho. Pero ustedes se han dado cuenta quienes apoyan a Rodolfo, entre esos el uribismo. Entonces, obviamente, él no lo va a hacer. Pero eso es un llamado que hay que hacer a diario. Rodolfo no tiene por qué presentarse. No es correcto, no es moral, no es ético. Que se retire de la contienda electoral y asuma su proceso penal como debe ser, como el ciudadano común y corriente que es. No mientras aspira a una presidencia. ¿Qué pasaría si Rodolfo Hernández se retira? Como en este caso es un caso de fuerza mayor, el artículo 190 de la Constitución habla que si son, por ejemplo, ausencias por temas médicos, incapacidades y demás, pues sencillamente se puede nombrar a otro candidato que sea del mismo movimiento para que participe en esa segunda vuelta. Pero como este es un caso de fuerza mayor y es un tema judicial, que es un tema preocupante, se podría incluso interpretar el sentido de la norma en el que se llamaría, en este caso a Fico, que es el que quedó de terceras, para que asuma la carrera de contienda electoral, y ahí sí la fecha de la elección de la segunda vuelta se podría aplazar otros 15 días. Artículo 190 de la Constitución. El presidente de la República será elegido para un periodo de 4 años por la mitad más uno de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos en la fecha y con formalidades que determina la ley. Ya. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una votación que tendrá lugar 3 semanas después, más tarde, o sea, segunda vuelta, en la que solo participarán los 2 candidatos que hubieran obtenido la más alta votación. Será declarado presidente quien obtenga la mayoría, quien obtenga el mayor número de votos. En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los 2 candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, en este caso por temas judiciales, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación y así en forma sucesiva y en orden descendente. Si la falta se produjese con antelación menor a 2 semanas a la segunda vuelta, esta se aplazará por 15 días. Mi invitación aquí, en todo esto que estoy diciendo, es: Rodolfo Hernández tiene que renunciar. Rodolfo Hernández tiene que apartarse y presentarse ante la justicia, porque como lo escuchamos por parte de Fiscalía, es un acusado. Atienda su pleito. Atienda esos asuntos judiciales.
Pero, ¿recuerdan lo que dijo Rodolfo sobre el derecho, sobre las leyes? Y yo no sé, de derecho no sé nada. El derecho que sé es el de mi lógica. De pronto habrán distorsiones, pero es así. O sea que el señor Rodolfo Hernández no se ciñe bajo el derecho, bajo las normas que tenemos aquí en Colombia, dentro de un Estado social de derecho, sino que él se rige bajo su propia lógica. Él tiene su propio esquema de leyes momentáneas, hipotéticas, ficticias, lo que sea. Él no respeta las leyes de Colombia. Él busca pasarse por encima de esto, y lo está haciendo. Él con esto demuestra que no tiene moral, que no tiene ética, porque no es correcto que en un Estado social de derecho, en un país que presume ser civilizado, que está supuestamente en vías de desarrollo, tenga a un candidato presidencial que fue acusado por el ente acusador, valga la redundancia, o sea, por la fiscalía. No es correcto. Vuelvo y digo, por menos se ha pedido que otras personas que aspiran a cargos de elección popular o que ostentan un puesto público se retiren de ese cargo, porque pueden estar siendo investigados ya sea por Procuraduría, por temas disciplinarios, Contraloría, por temas fiscales, o en este caso por temas penales, que es mucho más grave. El señor Rodolfo Hernández tiene que asumir sus casos judiciales aparte, por fuera de la contienda electoral. Diego Arevalo dice: no me asuste, Andrés. Budmen dice: no obstante, ahí va montado en el 55% según la encuesta, con 15 puntos de ventaja sobre Petro. ¿La gente va a votar por un tipo que tiene deudas con la justicia? ¿Que tiene un requerimiento judicial? ¿Que está siendo solicitado? ¿Que está siendo acusado? Para mí esto es motivo suficiente para no votar por él. Para mí esto es motivo suficiente para estar preocupado, más que preocupado, que esa persona pueda llegar a la presidencia. Porque vuelvo y digo, no se trata de ir en contravía de la presunción de inocencia o las garantías procesales, no. Se trata que si esa persona llega a ganar la presidencia y se posesiona como presidente, su caso quedará en el limbo porque va a pasar al control de su juez constitucional, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y esa comisión de absoluciones de la Cámara de Representantes tiene el nefasto precedente de no haber emitido decisión alguna condenando a ninguno de los aforados a los que tiene competencia para investigar. ¿Es correcto eso? Hagamos la pregunta que se hace en estos casos. ¿Qué tal que fuera Petro? ¿Qué tal que fuera Petro o un líder de izquierda, el que sea, o Francia Márquez, la que ostente una acusación formal por parte de Fiscalía frente a la comisión de unos delitos y se esté presentando, por ejemplo, Francia Márquez para hacer fórmula a la vicepresidencia de Petro, o que sea el mismo Petro? No estaría Julito, Luis Carlos, Néstor, Laguri, ¿no? Vicky. ¿No estarían todos pidiendo que Petro se retirara? Que eso es Venezuela, que es que esto es castrochavismo, que mire que es que están pasando por encima de las instituciones, que primero se presente ante la justicia, que demuestre que es inocente, ¿no? Sería el escándalo, ¿cierto? Pues bueno, resulta que esto ni siquiera los medios de comunicación lo hablan con suficiente determinación. Vuelvo y digo, le preguntan a Rodolfo si él está imputado y él dice: no estoy imputado, y ya queda el tema ahí. Toda esta información, todo esto lo vine a encontrar consultando medios internacionales. Deutsche Welle, France 24, CNN en español y otros más, El País de España, por ejemplo, todos han registrado que Rodolfo Hernández está acusado, que la Fiscalía presentó escrito de acusación en contra de Rodolfo Hernández y que este tipo se está presentando a la segunda vuelta y tiene opciones de ganar la presidencia. ¿Es correcto eso? Pero no. La gente aquí en Colombia no ve eso. La gente en Colombia más bien se deja seducir, se deja calentar el oído, por ejemplo, con propuestas como estas que trae Rodolfo Hernández, el que no sabe nada de derecho. Vamos a hacer, Claudia, una rueda de prensa al día, a las 7 de la mañana, todos los días diferentes temas.
primero vamos a informarle a Colombia todos los personajes politiqueros y socios de politiqueros que saquearon a Colombia, para que la gente los vea así con unas fotos de 1 metro por 2, mire, estos son los saqueadores, y pedirle al juez que apure los procesos. Como jefe de Estado puedo pedir resultados, yo lo que no puedo pedir es sesgos sobre la sentencia, pero que agilicen resultados, claro que puedo. ¿Y dónde los va a colgar, ingeniero? Esas fotos, ¿dónde las va a poner? Como vamos a hacer las ruedas de prensa, pues yo me paro frente al auditorio y detrás los ponemos ahí. Bueno, ahí escuchaban a Rodolfo Hernández hablando con Curizate, que estaba muy risueña ella. Ese video lo colocamos también en el grupo en Telegram. Estaba muy contenta ella, muy risueña, le parecía muy jocoso el viejito, lo comparó con Biden. Ay, es que usted también estaba como viejito como Biden. Y se lo dijo con cariño, ay, no, es que usted es todo bonito, ¿no? Ella estaba contenta. Bueno, escuchaban que él propone hacer ruedas de prensa diarias en donde va a publicar fotos grandes de todos los corruptos que él detecte. Él aspira a ser expresidente. Él no está aspirando a ser juez. O más bien estará aspirando a ser dictador, porque señalar de responsables a nivel penal siendo presidente es ser un dictador, porque es romper el Estado Social de Derecho. Hay que recordarle al señor Rodolfo que no sabe de derecho, porque él lo ha dicho, pongámoslo otra vez. Yo no sé de derecho, no sé nada. El derecho que sé es el de mi lógica. De pronto habrán distorsiones, pero es así. Bueno, hay que decirle que contrario a su esquema judicial, a su esquema jurídico de la lógica, una lógica aberrante, distorsionada, enferma, hay que decirle al señor Rodolfo Hernández que Colombia es un Estado social de derecho y que la estructura básica del Estado la conforma a través de 3 ramas del poder público y unos organismos independientes: la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial. Y que cada una de esas 3 ramas del poder público, más esos organismos independientes, pues se encargan de unas funciones que la Constitución les da. Resulta que el tema de determinar quién es culpable o no le compete única y exclusivamente, por ejemplo en el ámbito penal, a los jueces penales, dentro de la jurisdicción ordinaria, en donde está la sala penal, dentro de la Corte Suprema de Justicia, como máximo ente de la jurisdicción ordinaria en lo penal. Pero ¿quién acusa? Acusa la Fiscalía General de la Nación. Aquí no acusa el presidente no juzga, el presidente no falla, el presidente no condena. No, porque esas no son razones ni funciones para un presidente que opera y se mueve dentro de lo que es la rama ejecutiva. Está completamente equivocado Rodolfo Hernández y bajo ese criterio quiere llegar a gobernar a Colombia. Pero ¿qué pasa entonces con el tema? Van a decir, ay no, pero Andrés, listo, no pasa nada. Pues es que Rodolfo dice que hay que poner a todos los corruptos en la palestra pública. Resulta que esta no es la primera vez que un politiquero viene con ese tipo de propuestas. Ya lo han hecho antes. E incluso lo intentaron hacer con el tema de los violadores. No sé si ustedes recuerdan. Pues bueno, la Corte Constitucional estableció que ese tipo de condenas, ese tipo de actuaciones que se impulsen dentro del Estado colombiano o incluso de manera privada por las personas, de poner por ejemplo una valla con un condenado y decir este tipo es un violador o este tipo es un corrupto, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque resulta que hay un principio básico del derecho que yo sé que Rodolfo Hernández no lo conoce, y es que ninguna persona puede ser condenada 2 veces por un mismo hecho. Resulta que, por ejemplo, las penas que pone el Código Penal colombiano, aparte de las multas de carácter económico, están las que son privativas de la libertad. Y si una persona, por ejemplo, un violador o un corrupto, fueron condenados y están pagando su pena en un establecimiento carcelario y tuvieron que pagar una multa, no se les puede aplicar otra pena por fuera del ordenamiento jurídico en donde establezca que hay que ponerlos en una especie de paredón. No.
Eso es inconstitucional. Ya la Corte Constitucional se pronunció con eso. Entonces, si Rodolfo Hernández, siendo presidente, y empieza con sus dichosas ruedas de prensa todos los días, y empieza a poner nombres de personas, esas personas van a poder demandar al presidente, van a poder demandar al Estado. Y constitucionalmente les van a dar la razón a ellos. Y sencillamente esto se tomará como un abuso del poder por parte de Rodolfo Hernández como presidente. Bueno. No, pero es que él también dice que es que él le va a exigir cumplimiento a los jueces y celeridad. Hay que recordarle al señor Rodolfo Hernández que el presidente de la República no le puede exigir, no se puede meter en el ámbito judicial porque no le compete. Un presidente de la República no puede exigirle resultados a los jueces, no le puede exigir celeridad a los jueces, porque los jueces se mueven dentro de los términos legales. Y los procesos son entre las partes. Al presidente de la República no se le paga y no se le nombra para que esté pendiente de cada uno de los procesos judiciales y esté puyando entonces para que los jueces de la República saquen sentencias según sean los tiempos que a Rodolfo se le canten. No. El presidente de la República está dentro del Ejecutivo, vuelvo y digo, para ejecutar, para administrar, para manejar. No para pedirle celeridad a los jueces. Hacer eso, que ya ha pasado con otros presidentes, recuerden Uribe por ejemplo, recuerden Duque también, es para que los jueces de la República saquen comunicados y digan, respeten la labor de la justicia, nosotros nos movemos conforme a los términos legalmente establecidos y a lo que les rige, por ejemplo, por el Código General del Proceso o por el Código de Procedimiento Civil, ¿no? Porque los jueces se mueven dentro de un esquema legal. Entonces un presidente no puede estarle pidiendo celeridad, no. Lo que pasa es que Rodolfo, en medio de su ignorancia, confunde cuando, por ejemplo, el presidente de la República, que sí lo puede hacer a través de sus ministros, que pide, por ejemplo, un mensaje de urgencia al Congreso de la República para que saque una normativa. Pero esos mensajes de urgencia no es porque al presidente se le cantó, se le dio la regalada gana de hacerlo, no, sino porque está bajo una justificante. Por ejemplo, estamos en una pandemia, estamos en medio del COVID y necesitamos sacar un nuevo esquema legal. Entonces, por favor, Congreso de la República, saque esto rápido. Eso es un mensaje de urgencia, está fundamentado, es una necesidad urgente. Si no es urgente, pues sencillamente el Congreso de la República le va a devolver eso, a través del presidente del Congreso, obviamente, le va a decir, qué pena, señor presidente, pero pues todo trámite legal tiene su procedimiento, tiene sus pasos y sus debates, y esto no es cuestión de días, todo tiene sus formas porque las leyes hay que sacarlas bien. Y si no, va a llegar la Corte Constitucional, rama judicial, y nos tumba las leyes porque ya nos ha pasado antes que el Congreso, por hacer las leyes mal, la Corte Constitucional se las tumba. Porque en el Congreso nombramos gente chambona, gente como Rodolfo Hernández, chambones. Eso es lo que es Rodolfo Hernández, un chambón. Me perdonarán los ingenieros, pero a Rodolfo no hay que decirle el ingeniero Rodolfo, no, hay que decirle el chambón Rodolfo. Porque eso es un chambón. Por eso él reafirma con convicción que él no conoce de derecho, y él lo dice con orgullo, que él se ciñe bajo su propia lógica para interpretar el derecho. Milo RP dice, esa tal tracking electoral de RCN es un completo insulto a la inteligencia. De un día para otro duplicó al imputado ingeniero. No, no es imputado, es acusado. Hay que hacer la precisión. Famo dice, prevención y acción 2.0, pero matutino. Mudmen dice, después de su cuarto periodo empezará a escribir sus memorias Rodolfo Hernández, mi lógica, mi lucha. Dasket dice, los jueces son lentos debido a que se van a comer arepa huevo con gaseosa. Sí, no, él no entiende los procesos, él piensa que sencillamente esto es de que le digan al juez, mire, sáquelo, mire, el presidente dijo que lo sacaran culpable, entonces sáquelo culpable, señor juez, listo, culpable, para la horca, para el tíbulo, ¿no? Como si estuviéramos, ¿qué? En una monarquía, en una dictadura. La palabra del día, chambón, dice Diego Arevalo. Sí, Dasket dice, pero es empresario y está dando mucho trabajo a los colombianos. Ese es un tema en donde se equivocan muchas personas y piensan que lo que se necesita en Colombia es un empresario. Es que si es alguien exitoso en los negocios o manejando una empresa, puede serlo dentro de un gobierno, manejando el Estado. No. Están completamente equivocados.
Eso es una lógica completamente distinta. La empresa tiene un fin, que es el lucro, salvo que sea una fundación. Y de hecho las fundaciones tienen que ir con el apellido, por decirlo así, dentro de su razón social que diga sin ánimo de lucro. Pero toda empresa tiene un fin que es el lucro. El Estado no tiene como fin lucrarse. Así el uribismo nos haga pensar que la finalidad del Estado es lucrar a quienes llegan al poder, a quienes llegan al Congreso y todas esas cosas. No, la finalidad del Estado no es lucrarse. La finalidad del Estado, y son fines esenciales del Estado, el garantizarnos a nosotros los ciudadanos que tenemos unos derechos por vivir dentro de este Estado, seamos colombianos o seamos extranjeros. Y esos derechos y facultades y principios de carácter fundamental incluso están amparados dentro de la Constitución. Si una empresa se manejara teniendo como base los derechos fundamentales como tal, es una empresa que va a quebrar. Porque los derechos fundamentales no están enfocados a que el Estado se lucre, no, sino que el Estado más bien recoja unos dineros a través de los tributos, que son los impuestos, para poder garantizar la vida en sociedad en la mejor forma posible. Entonces garantizarnos el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, al trabajo, al deporte y un poco de cosas que lo hemos leído muchas veces aquí en este espacio, pues la verdad. Entonces pensar que porque una persona fue exitosa en los negocios e hizo plata, tiene que llegar a la presidencia, no, pues esa persona se va a estrellar, no va a saber hacer bien las cosas. O más bien va a empezar a hacer plata en detrimento ¿qué? Del bienestar general. Porque resulta que la empresa busca un bienestar particular. Cualquier empresa busca pues tener cada vez un mejor balance, aumentar las ventas, que los ingresos aumenten, tener más dinero dentro del banco y poderlo reinvertir e ir creciendo en servicios, en lo que quiera que esté haciendo, ¿no? Todo esto de forma lícita, obviamente. El Estado va por otro lado. El Estado busca que el bienestar general se garantice sobre el particular. Un empresario que llegue a gobernar va a buscar es garantizar el bienestar particular, sea de él o de quienes lo rodean. Es Luis XIV del Estado, es Luis XIV del Estado es él, dice Daskit. Ben Hala dice, empresario es Trump y vean cómo se agravó Estados Unidos como sociedad. Diego Arevalo dice, si Hernández llega a la presidencia será el Bucaram colombiano. En el grupo en Telegram saludamos a don Luis Gamba que dice la mejor fiscalía del mundo. Saludos desde la Villa Imperial. Salute don Luis, que disfrute de su whisky escuchándonos. Pan y Circo dice Dasket. Truan Hero dice Gilma Jiménez era la ponente separado. No, sí, efectivamente, y eso lo tumbaron porque eso es inconstitucional. Resulta que también dentro de una de las bases de la pena es que las penas tienen que ser proporcionales y tienen que ser dignificantes. No se trata de atentar contra la dignidad de quien cometió el delito. Sí, yo sé que aquí en Colombia la gente es revanchista, la gente no busca justicia, sino busca es venganza, y la venganza no es otra cosa más que satisfacer una necesidad propia, personal, y ya, infringiéndole a otro un daño porque hizo algo. El ojo por ojo, la ley del talión, el código Hammurabi. La justicia lo que busca es resarcir el daño, pero ante todo garantizar que esa sucesión de hechos no se repitan. Garantizar el tema de la verdad, poder establecer una razón y una verdad frente a esos hechos, cuantificar el daño y hacer que esa persona que cometió el daño pague una pena proporcional. Es por eso que las penas son privativas y son también de carácter monetario. Esto no se trata de ponerlos en el paredón a que le lancemos tomates o piedras o los desollemos o los insultemos, no. Por eso es que cuando, por ejemplo, cogen a un ladrón en la calle y la gente va y le empiezan a darle la famosa paloterapia, la policía está en facultad, no todas las veces lo hace, la policía está en facultad de capturar a esas personas que en flagrancia están agrediendo a una persona que señalan de ser ladrón. Porque no todas las veces ni siquiera es el ladrón, señalaron a otro por equivocación y tome y lleve. Por eso es que se necesita la presunción de inocencia, por eso es que se necesita el debido proceso. Un poco de principios y derechos que el señor Rodolfo desconoce completamente porque dentro de su lógica arcaica, malévola, pues eso no existe. Doña Lore desde México dice,
Hola, escuchándolos desde el principio, una pregunta, ¿qué va a pasar o qué pasaría si se comprueba que hubo fraude electoral? Bueno, pues el tema del fraude electoral, eso es algo que se va a demorar. Si hasta ahorita están llamando a Duque para que rinda cuentas sobre qué pasó con su campaña hace 4 años, pues sencillamente si hay fraude, que muy seguramente tiene que haberlo, pues realmente las decisiones no creo, en eso soy pesimista, no creo que sean inmediatas, así que mi invitación es más bien para que se enfoquen en el tema de la segunda vuelta, no en, ay sí, vamos a tumbar esto con fraude, no, esto no va a ser así. Bueno, ese es el Rodolfo, ustedes lo escucharon, con temas de populismo punitivo, pero él no solo propone eso, paredones y ruedas de prensa, darle contentillo a la prensa, ¿no? Que todas estas Vicky Gurizati estaba muy contenta, estaba muy risueña con eso, ¿no? También propone otras cosas como la conmoción interior. Ingeniero, vea, hay una preocupación de unas publicaciones que usted ha hecho, de los decretos que usted firmaría si llega a ser presidente, y uno de ellos es el de la conmoción interior durante 90 días. ¿Por qué? Porque allí usted podría pues aprobar decretos sin la necesidad de la revisión del Congreso, y eso tiene preocupados a muchos de los ciudadanos que leen ese decreto. Yo quisiera preguntarle por qué. ¿Por qué usted no se somete a la aprobación del Congreso y por qué quiere declarar un estado de conmoción interior durante ese tiempo? Porque mire, su merced, ¿usted cómo se llama? Me llamo Joana. Joana, mire, Joanita, ¿qué pasa? Esos que están criticando de la conmoción interior, ¿le parece poquito? No sé quiénes sean. Tener a 22 millones de colombianos aguantando hambre. ¿Eso no es conmoción? Eso sí les parece divino. Ver niños que desnutridos pidiendo limón en los semáforos, eso le parece muy lindo, muy bello, eso no es conmoción. ¿Le parece poquito estos políticos que roban 100 millones de pesos por minuto? Eso no es conmoción. ¿Le parece poquito meternos en 30 años 19 reformas tributarias que nos decían que era para generar caja y generar un bienestar y programas de largo plazo sostenibles en el tiempo, que eran puras mentiras, era para llenar simplemente los huecos de los rojos que hicieron, de la mala administración, del desgreño administrativo, de la burocratización del Estado? ¿Eso no les parece que es conmoción? ¿Qué es conmoción? ¿Que les quiten la chequera a ellos? Eso sí es conmoción. Pues el pueblo ya se cansó de que lo burlen. Y en mí están viendo una oportunidad real de cambiar. Porque a mí no me pueden encaramar como encaraman a otros presidentes, que lo encarama hasta un sindicato. Allá el INPE hace lo que le provoque. El presidente no se mete con eso. El presidente no se mete con las corporaciones ambientales del país, que son focos de corrupción, de atraco, de mentira, de falsedad. Esos son los que hacen los volteos. Y eso no lo hace el Espíritu Santo ni el Papa. Los hacen los políticos que hoy están en el poder. Ahí escuchaban al candidato acusado, al chambón de Rodolfo. Él pretende llegar al poder, pretende llegar a la presidencia y abusar de ese poder decretando estados de excepción, el estado de conmoción interior. Ni siquiera habla del estado de emergencia económica, no, habla de estado de conmoción interior, en donde, y como lo hemos hablado en anteriores oportunidades, incluso cuando analizamos los estados de excepción que Duque lanzaba en medio de la pandemia, y muchos de ellos la Corte Constitucional se los tumbó por injustificados, indebidos, porque ni siquiera estaban firmados, y mucho de eso quien tiene una gran responsabilidad era la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, quien, oh sorpresa, hoy es la procuradora y la que investiga todo en materia disciplinaria. Pues bueno, así como la Corte Constitucional, defendiendo la Constitución, le tumbó los estados de excepción a Duque, muy seguramente le va a tumbar cada uno de los estados de excepción de las conmociones interior que quiere, en su imaginario, Rodolfo decretar arbitrariamente. La Corte Constitucional, muy seguramente, y teniendo en cuenta toda la jurisprudencia vigente, les va a decir que pena, señor Rodolfo,
Pero usted como presidente no puede estar decretando cada vez que se le cante, cada vez que se le dé la gana, esos estados de excepción, esas conmociones interiores, porque resulta que usted como presidente tiene los mecanismos legales y constitucionales para actuar, contrarrestar, ser efectivo frente a cada una de esas problemáticas que él decía. Es que los niños están con hambre, es que hay corrupción, es que está pasando una cosa, es que hay esto, es que hay lo otro. Todas esas cosas se las puede mejorar siendo presidente, haciendo uso de sus facultades legales y constitucionales, sin tener que recurrir a los estados de conmoción interior. Pero no, esto es un discurso que él hace para que de forma populista, de forma demagógica, la gente diga, qué berraco este tipo se va a poner los pantalones. Que se jodan los de la Corte Constitucional. ¿Quiénes decían eso? ¿Quiénes dicen hoy eso? Los uribistas. Los uribistas no le andan diciendo a Duque cada nada que por favor militarice la Corte Constitucional y empieza a fumigar con glifosato y empieza a bombardear a través de la Fuerza Aérea todo campamento que ellos detecten. Eso que corten y que nada, póngase los pantalones. Han escuchado los diferentes audios de Londoño hablando de eso. El mismo Londoño y los uribistas dicen, es que la Corte Constitucional fue la que no permitió que Uribe se posesionara y se reeligiera, y ¿no? Como presidente, es que Uribe se tenía que haber reelegido. Fue esa misma Corte Constitucional la que impidió que Uribe se presentara para un tercer periodo. Afortunadamente tenemos la Corte Constitucional. El problema está que en el país, en manos de un chambón, de un tipo como este, podemos llegar incluso a un estallido social gigantesco, en donde incluso Rodolfo le puede dar demasiado poder al ejército. Y así como él lo dice, le va a dar su tiro, pues mande a disparar. Si Duque lo hizo, y eso que Duque es abogado, para vergüenza mía, para vergüenza de la profesión, Duque es abogado, hizo las chambonadas que hizo, este tipo sería peor. Y eso es lo que muchos en Colombia quieren. Moodman dice una fusión de Bucaramanga, Trump y Berlusconi, ¿qué puede salir mal? Doña Jen dice el chambón Orate Hernández. Diego Arevalo dice, Rudolf, nada puede malir sal. No, ese señor es un imbécil, dice aquí Diego Arevalo. Benjala dice, don Chambón Hernández cree que en 90 días va a acabar con el hambre, la corrupción, etcétera. Y les parece a algunos que la propuesta de Petro es irrealizable. Este país vota con las tripas, qué desastre, dice Diego Arevalo. Esa es la situación. Ese es el problema de tener a una persona que es demagógica, que habla con mentiras, habla sin razón de ser, que justifica que al no saber de derecho, al no conocer las leyes, se guía únicamente bajo su lógica propia, una lógica completamente errada, propia de un señor de 78 años, y eso le gusta a la gente, porque piensa que va a llegar con berraquera a gobernar, ¿no? Vuelve, digo, no por nada, un tipo como Londoño, y lo escucharon ustedes en la editorial que puse hace un momento, decía, no, lo importante es que Rodolfo llegue, ya ellos después harán los ajustes que tengan que hacer. Porque los uribistas no son bobos, los uribistas saben muy bien qué tipo de personas están apoyando, están impulsando para que llegue la presidencia. La cuestión es que ellos tampoco, pues, son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde con 7 minutos. Pero aparte de hacer promesas que no se pueden cumplir, o que si se cumplen van a ser declaradas inconstitucionales, ilegales, que romperían el Estado Social de Derecho, también el tipo es conocido por hacer y llevar a cabo promesas falsas. Él mismo lo ha dicho. Benjala dice, pobres ingenieros, en el caso de que ese chambón lo elijan, su reputación en ese país puede quedar por el piso. Mire, yo sí le hago la invitación a quienes son ingenieros. No se sientan orgullosos por tener a un candidato ingeniero de esa calaña, ¿no? Eso es símbolo, sinónimo de vergüenza. Si yo, siendo abogado, siento vergüenza que Duque sea también abogado y las chambonadas que ha hecho, y lo he criticado,
Siento vergüenza ver cómo otros colegas, al nivel de Abelardito y otros más, de Barbosa siendo fiscal general, que ni sabe, ni siquiera es especialista en derecho penal, no conoce el derecho penal. Son la clase de personas que son. Me duele la profesión y me duele que hayan personas así. Como conozco economistas como doña Diana Reuter, que muchas veces nos lo ha dicho aquí en este espacio, nos lo ha dicho en el chat, en Spreaker o en el grupo en Telegram, ella siente vergüenza y le duele su profesión al ver economistas como Alberto Bernal. A los ingenieros en general les tendría que doler también su profesión y ver que ese tipo, como ingeniero, está aprovechándose de eso para ser presidente. Como lo que sucedía con Fajardo, que muchos profesores lo criticaban, qué pena, pero usted como profesor no nos representa, entonces no utilice el adjetivo de candidato profesor, porque usted con esas salidas en falso y con esas propuestas y con lo que ha hecho, lo que hace es denigrar al profesorado. Iván Dacho lo dice, mire, Iván Dacho que es ingeniero, con quien tenemos los jueces tecnológicos. Ya ingeniero y fue un descrédito, Fujimori. Esto no es de profesiones y estereotipos. El problema es que la gente le come cuento. A Peñalosa, ¿por qué lo eligieron alcalde 2 veces? Ay, es que queremos un gerente alcalde, es que necesitamos un gerente chévere que gobierne, y es que Peñalosa es un buen gerente. ¿Gerente de qué? ¿El qué empresas lideró? ¿El qué empresas gerenció? Nada. No, es que Rodolfo, es que él es ingeniero y constructor, entonces él va a construir un gran empresario. O sea, nos venden eso. Eso es un sofisma. Eso es una mera distracción para pescar incautos, para que la gente diga, ay, ese como ese es un doctor, ese como ese es abogado sabe, ese como ese es ingeniero va a saber, como ese es empresario, como ese es gerente. Y resulta que las cosas no son así, porque el mismo Rodolfo es el que se ha desacreditado y ha mostrado que ni siquiera de temas básicos de derecho sabe y quiere llegar a ser presidente de un país. Pero bueno, escuchemos lo de las promesas falsas, que esa es otra de las que tiene Rodolfo Hernández. Esto es de una entrevista en Caracol Radio con Gustavo Gómez. Una historia. La historia tiene que ver con el hombre de moda en materia electoral, el ingeniero Rodolfo Hernández, que ha construido una campaña pues prometiendo que va a acabar con la corrupción. Ese es su caballito de batalla, que va a quitar camionetas a los funcionarios, que va a convertir el Palacio de Nariño en museo, que va a vender el avión presidencial, que va a hacer cárceles que sean colonias agrícolas para los delincuentes de baja peligrosidad. Bueno, en fin, una cantidad de propuestas. Diana, cuando el ingeniero aspiró a ser alcalde de Bucaramanga, ¿también hizo algunas promesas similares? Claro, Gustavo, prometer todo eso con lo que sueñan los colombianos es uno de los sellos de la campaña del ingeniero. Así lo hizo en Bucaramanga, donde días antes de que se hicieran las elecciones locales, se fue por los barrios más deprimidos de Bucaramanga y repartió una carta. En esta carta, que estaba numerada, él prometió que si votaban por él, el votante iba a ingresar a un programa que se llamaba los 20.000 Hogares Felices. El que recibiera esa carta tenía que registrarse en una página, meter el número de la carta y guardarla con seguridad, decía bajo llave, porque si salía elegido tenía que ir con esa carta a la Secretaría de Desarrollo Social a reclamar su vivienda. ¿Y cuando fue alcalde, les cumplió a los que recibieron la cartica numerada? Gustavo, se recibieron 39.000 solicitudes para las 20.000 viviendas, pero ya sentado como alcalde comenzaron los peros. Primero dijo que él no había prometido viviendas, sino lotes con servicios. Luego dijo que los lotes se estaban negociando, pero que no había acuerdo en el precio del lote porque el dueño pedía 40.000 pesos por metro cuadrado y él decía que solo valía 10.000. Pero al final terminó el mandato y todo se quedó en eso, una promesa de campaña. En una entrevista al periódico Vanguardia, Rodolfo reconoció eso, que fue una promesa de campaña. La misma regla de juego. Esto es una herramienta de campaña y no más. Pues es una oferta que yo hice, como decir, no me voy a robar ni un peso. ¿Para ganar votos? A todo es para ganar votos. Lógico, opinión. ¿Para qué voy a decir que era para perder votos? Todo es para ganar votos y los ganó Gustavo porque quedó alcalde de Bucaramanga y al final no entregó ni lotes, ni casa, ni nada. Al terminar su mandato, pues toda la ciudadanía le reclamó por esta promesa incumplida. Y esto le dijeron
los periodistas en el programa de Buena Fuente al canal regional TRO le hicieron el reclamo al ingeniero. Esto pasó. Que usted engañó a la ciudadanía y fue alcalde de Bucaramanga. Vea, cuando, doctor Rodolfo Hernández, cuando a uno le dicen, uno es pobre, está en un barrio, y le llega una carta de estas que dice que le va a entregar una casa. No, casa no dice, no sea mentiroso. Mire, ahí está la dice. carta. Mire, dice en la tata, dice registrarse anotando el número serial de esta carta ubicado en la parte superior de este documento, indicando el nombre del padre. Las familias que ya posean vivienda propia. Los que ya poseen. Por eso, o que los hijos están por fuera. Por eso, o que los hijos de entre edad de 15 a 24 años ya cuenten con empleo, podría ser ocupado por el padre o la madre. Es decir, aquí les está ofreciendo usted que no, si casa no sea mentiroso. En carta de póngase otra gafa. No, mire, puras mentiras. Los televidentes no, eso es paja. Mire, es que está paja. Mire, ahí está. No, pero ahí no dice casa. Pero entonces, ¿qué dice? No, entonces, ¿qué fue lo que ofreció con esas cartas? Que entregaron 40.000. Usted ofreció 20.000 casas. No, casas no. ¿Vivienda? Tampoco. Hogares felices. ¿Qué fue lo que... Lotes con servicios. Bueno, la misma cosa. No sé. ¿Cuántos lotes con servicios entregó? Ninguno, Gustavo. Está buena la pelea, al final pues ninguno. Y de eso otro que entregó, tampoco. Bueno, pero con todas estas cartas, con todas las promesas que hizo, ¿nadie se emberracó? No, claro, Gustavo, que se emberracaron. Los ciudadanos se sintieron burlados y uno de ellos, Jaime Núñez, demandó al ingeniero, buscó al abogado Sergio Toledo, interpuso una demanda y esto pasó. Es que esa demanda se basó, es que ese formato, esa carta cheque, es exactamente igual a las cartas cheques que él entregaba cuando vendía un plan de vivienda de la constructora HG. Por eso es que la gente le creyó. Y esas cartacheques venían numeradas y usted se pone a ver esas cartacheques, es un pagaré y él se compromete a construirla. ¿Qué pasó? Nosotros demandamos en juzgado civil municipal un proceso ejecutivo. El juez dijo que no era ejecutivo, que era ordinario. Continuamos las acciones ordinarias para citarlo a interrogatorio. Así que ahora estos ciudadanos que se sintieron engañados están esperando que se tramite el proceso ordinario, que en este país puede durar con la segunda instancia entre unos 5 y 8 años. Lo cierto, Gustavo, es que al ingeniero le fascina darle palo a todo el mundo diciendo que promete y no cumple, pero en Bucaramanga no cumplió con su promesa de campaña. Ahí están las promesas incumplidas de Rodolfo cuando era alcalde. Una última de Rodolfo que me cuentan. Resulta que un grupo de empresarios de cacaos de Santander le mandó decir que le recogían la plata para pagarle a Sergio Fajardo los gastos de la sanción en que pudiera incurrir si se le unía. Rodolfo mandó decir que no, y a uno de ellos le dijo, mejor págueme lo que me debe de un negocio que hicimos y no ha cumplido. 6:45. Yo no sé, de derecho no sé nada, el derecho que sé es el de mi lógica. De pronto habrán distorsiones, pero es así. Bueno, entonces, aparte de ser un tipo que no conoce cómo funciona el Estado, que piensa que esto es con plata, que se arreglan las cosas, que esto sencillamente se puede solucionar a punta de conmociones interiores, gobernando a punta de decretazos, pasando por encima de la Constitución, pasando por encima de las funciones del Congreso, pasando por encima de la justicia. Pues también se dedica a hacer promesas falsas, pasando por encima de la gente. Promete cosas que no va a realizar, que son irrealizables o que sencillamente se le van a olvidar que las prometió o las va a tergiversar. Eso es ser demagogia, eso es ser un chambón, eso es ser una mala persona, eso es ser alguien que no respeta a la ciudadanía que lo eligió cuando fue alcalde, que no respeta las instituciones, que no respeta el Estado social de derecho. Diego Arevalo dice el de los semáforos, motos y licuadoras luminosas, y haciendo referencia a Peñalosa. Mudmen dice a Petro le endilgan ser mal administrador, sin embargo fortaleció y entregó con superávit varias empresas públicas del distrito. Benjala dice todo es para ganar votos, entre comillas.
la descripción perfecta de lo que pasa en Colombia. Cada vez que hay elecciones, un círculo vicioso, sí. Salen este tipo de personas, de personajillos, de chambones, a decir lo que la gente quiere escuchar en el momento, en el contexto. Hace 4 años Duque decía un poco de cosas. Más salarios, menos impuestos, vamos a encoger el Estado, menos burocracia. E hizo lo contrario. Hoy Rodolfo Hernández propone mano dura, ponerse los pantalones, que es lo que los uribistas querían que Duque hiciera. Por eso se separaron de Duque, por eso lo escucharon hoy ustedes. El que perdió las elecciones fue Duque, no ellos. El castigo, el voto castigo, fue para Duque, no para el uribismo. Y ahora apoyan a este tipo, a Rodolfo. John Doe 81 dice: hasta Torquemada Ordóñez resultó siendo bueno al lado de Rodolf Führer. Este man nos manda a guerra con Rusia y saca al ejército a establecer su régimen. Diego Arevalo dice que conmoción militarizar todo el país. Resulta que el presidente de la República, dentro de sus funciones, es el comandante supremo de la fuerza pública, la cual está conformada por Policía Nacional y por las fuerzas militares, o sea, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En Estados Unidos, cuando Trump era candidato y cuando era presidente, a más de uno estaba intranquilo y tenía miedo porque Trump era el dueño del botoncito rojo de las armas nucleares. Guardando las proporciones, aquí Rodolfo es el dueño del ejército, si llega a ser presidente, el dueño de la policía, el dueño de la fuerza aérea. Si a él se le canta, le hace. Y sí, ¿ustedes qué creen? Que alguien como Zapateiro, Patria, honor, lealtad, agua. Alguien como Zapateiro no le correría. Tipo se sentiría hasta contento. Otra vez. Patria, honor, lealtad, agua. A los militares les gusta eso. A los militares les gusta a un tipo que sea tarbán, que sea atravesado con las instituciones, porque no hay nada peor para el militar obtuso que le impongan reglas de carácter humanitario, que le impongan normas a través de la Constitución para sencillamente darles vía libre. ¿Y qué es lo que es el ejército según María Fernanda Cabal? Una fuerza entrenada para matar. Es como tener al perro rabioso encadenado. Hay que usarlo solo en contadas situaciones, excepciones muy específicas. Aquí sería para usarlo para cualquier cosa. Ajúa, dice Diego Arevalo. Bueno. Y ustedes escuchaban ayer hablando, por ejemplo, todo lo que sucedía con el tema de las mujeres. Si Rodolfo diga que ha tenido funcionarias mujeres en su alcaldía, si diga que tiene esposa, si diga que tiene una fórmula de la vicepresidencia de concepción muy católica y que no le gusta el tema del aborto y que pide revisarlo. Hay que recordarle a la señora Marelén Castillo que esa decisión ya fue tomada, ya goza del carácter de cosa juzgada por parte de la Corte Constitucional. Por lo tanto, así ya no esté de acuerdo, no puede cambiar un precedente, una jurisprudencia que hace parte del bloque de constitucionalidad. No se trata de que vamos a impulsar desde el Congreso una norma que prohíba el aborto. No lo pueden hacer. Porque sí, el Congreso sacará esa ley, pero llegará a la Corte Constitucional y dice: qué pena, señores, Congreso de la República, pero ustedes están yendo en contravía de la Constitución porque nosotros a través de una jurisprudencia fijamos que el aborto se permite hasta la semana 24. Hasta ella, que presumen que tiene doctorados y otras cosas más, no sabe cómo funciona el Estado Social de Derecho. Se guía más bien por preceptos religiosos. Entonces, por un lado tenemos un chambón que no conoce de derecho, que se guía bajo su propia lógica, una lógica agresiva, reaccionaria, arrabalera, que le gusta pelear, que le gusta putear, que le gusta señalar, amenazar que le va a pegar tiros a las personas. Y por el otro lado tenemos una señora que se guía bajo una lógica camandulera, al mejor estilo de Ordóñez, y que dice que con todos fundamentos de educación religiosa va a cambiar la forma de pensar de este país. Porque eso fue una entrevista que dijo hoy en Blue Radio. En el grupo en Telegram lo compartimos también. Moonman dice: los derechos humanos se van al carajo con este loco.
La cosa está peluda, mi hermano, dice Caroleta. Nuestra guionista cabecera John Doe 81 dice: ¿podemos pedir un conteo de votos oficial después del escrutinio? ¿Se puede evitar llegar a segunda vuelta? A Petro le robaron 2 millones de votos y sabíamos que ganaba en primera vuelta. Bueno, hablando con la gente de Foto E14, para quienes no sepan, los tuvimos en entrevista el jueves pasado. Son un grupo de personas que están incluso en diferentes países, que han estado recibiendo fotografías por parte de los testigos electorales de los formularios E14. Visiten en Twitter @fotoe14, 14 número, o busquen el episodio podcast del jueves pasado, en donde estuvimos con ellos y donde pasamos toda la información. Ellos me han estado comentando que sí han recibido informes y demás, pero realmente yo no creo que, ojo a esto, que a Petro le alcance para primera vuelta. Y si lo logran demostrar, tienen el tiempo en contra. Es que, a ver, Petro obtuvo el 40% de los votos. Para ganar en primera vuelta tendría que haber obtenido más de la mitad, o sea, más de ese 50%, y subirse un 11%, un 12% en esas votaciones, y como lo leímos hace un momento del artículo 190 de la Constitución, no creo que le alcance. Sí, seguramente le van a aparecer votos, porque obviamente hubo fraude, hubo irregularidades, pero realmente no. De pronto lo que se puede encontrar es que inflaron a Rodolfo. ¿Por qué no? Ahí en ese caso sería Fico el beneficiado, pero pues ya es un escenario ya demasiado extremo como para darlo por cierto. Y vuelvo y digo, quedan 18 días, menos de 18 días para la elección. Hoy es 1 de junio, las elecciones son el 19. Creería yo que los esfuerzos de la campaña del Pacto Histórico, viendo lo riesgoso que puede ser un tipo como Rodolfo en la presidencia, deberían centrarse en eso, en ganar la segunda vuelta. Que Ocampo, que otra gente están recogiendo firmas, están haciendo cosas así, el tema, vuelvo y digo, el tema judicial se demora, tiene sus días, tiene sus cosas. ¿O por qué creen que las elecciones del 13 de marzo, que es de Congreso, todavía se han demorado? Las decisiones finales y la fecha límite para entregar las credenciales y fijar cómo quedaron efectivamente las curules es para el 20 de junio, o sea, el día después de las elecciones, es el día después de la segunda vuelta. Muy seguramente le saldrá otra curula al Pacto Histórico, puede ser. Escuchemos a Godofredo Cínico Caspa, uno de los personajes de Jaime Garzón. ¿De dónde acá las mujeres pueden votar? Que dejen en paz las urnas y vuelvan a la cocina. No hay derecho ni que los comunistas ni que los opositores voten. ¿De dónde acá eso, ala? Seremos la gente de bien, quien elija a la gente de bien. Seremos pocos, es evidente, pero con dignidad y sin déresis elegiremos a nuestros gobernantes. Álvaro y yo terminaremos eligiendo el presidente del 98. ¡Qué carajo! Buenas noches. Álvaro y yo terminaremos eligiendo al presidente no del 98, sino del 22, porque eso es lo que quieren. Mire, consejo para quienes están activos en redes sociales, quienes andan buscando controvertir los votos o las opiniones que están a favor de Rodolfo Hernández. Es que Rodolfo es el cambio porque él no está con ninguna maquinaria, eso es carreta. El uribismo y por ende los afines al uribismo están con él. Ay no, pero es que él dice que recibe los votos, pero no a las personas. Eso es lo mismo. Ya escucharon a Londoño, se los puse, media editorial de él, diciendo por qué habían que votar por Rodolfo. Escucharon a María Fernanda Cabal. Es más, ella está reclamando que no les dejan apoyar abiertamente a riesgo de que le quiten popularidad a Rodolfo. Como pasó con Fico, como pasó con Zuluaga, como pasó con ella misma cuando era precandidata. Que es que Petro es el continuismo porque es que es el santismo, sí, pero es que lo que se están juntando son las fuerzas que apoyaron el tema del proceso de paz, el tema del sí por el plebiscito, quienes apoyaron todo el paquete normativo que adquirió incluso rango constitucional para el posconflicto.
Entonces la gente del Partido Verde que dice, no, es que yo no me voy con Petro porque es que me voy más bien con Rodolfo, porque es que con Petro es más de lo mismo, porque pues que Petro tiene la gente del santismo y todas esas cosas, y es que acaso el Partido Verde en el gobierno de Santos no apoyó a Santos en todo el tema del proceso de paz. Es que estamos hablando de eso. ¿Ustedes creen que este tipo Rodolfo va a respetar el proceso de paz? ¿Ustedes creen que es válido que diga, vamos a hacer un otro sí? Un otro sí es cambiar las cosas, un otro sí es reformar lo que ya se aprobó, reformar lo que hoy está en firme. Y él no lo va a hacer bajo los principios del derecho, porque no lo conocen. Recuerden que toda cosa en derecho se deshace como se hace, no. Él lo va a hacer a lo maldita sea. ¿Cómo será la preocupación del panorama de Rodolfo que gente que uno creería que no se pudiera unir con Petro se está uniendo con Petro? El santismo, por ejemplo. Eso es una razón más que suficiente para poderle controvertir a alguien que va con Rodolfo. Es que él va a gobernar como ha creado empresa, ¿no? Pues bajo ese principio va a estar favoreciendo el interés particular sobre el general, lo cual es inconstitucional, lo cual es fomentar más corrupción, porque es llegar a la presidencia y hacer mal las cosas. ¿Por qué? Porque resulta que mucha gente piensa que la corrupción es robarse el dinero, robarse los recursos. Sí, eso es una de las tantas formas de corrupción. Otra forma de corrupción es poner gente que no está capacitada a desempeñar funciones. Por ejemplo, corrupción es haber nombrado en una terna a Barbosa como fiscal. El tipo ni siquiera es penalista, el tipo no conoce y no entiende el derecho penal y ahí está. O haber nombrado un poco de gente, amigos de Uribe, en los diferentes consulados, como una que vendía empanadas y que no tenía experiencia dentro de la carrera administrativa. Eso es una forma de corrupción. Eso es un tráfico de influencias. Es impulsar a alguien porque es mi amigo, porque lo conozco, porque me lo recomendaron en un cargo para el cual no está capacitado. Incluso llegar a la presidencia y proponer cosas que no son es corrupción, porque está proponiendo mover todo el establecimiento público hacia algo que no va a poder realizar. Y si lo hace, a lo maldita sea, rompe el Estado Social de Derecho, por lo tanto también eso es corrupción. La corrupción se refiere a hacer todas las cosas que van en contravía de las leyes, del derecho, o aprovecharse de esas condiciones jurídicas, legales, para tergiversarlas, cometer leguleyadas con eso. Eso es corrupción. Entonces no hay nadie más corrupto que Rodolfo para llegar a la presidencia. Así él diga que es el abanderado de la lucha contra la corrupción. Podrá decir que es el abanderado de la lucha contra el robo de dinero, pero no contra la corrupción en general, porque él promete actos corruptos para acabar con una de las tantas formas que tiene la corrupción. Benjala dice, a propósito de esa incertidumbre, ¿será que los asesores de Petro sí le dicen que debe buscar el voto de los miembros de Boyacá y Cundinamarca que se asustaron a punta de las mentiras del uribismo para votar por Don Chambón? Petro tiene, y lo decíamos ayer, tiene que buscar en ese 40% de abstencionismo los votos suficientes para ganar la segunda vuelta. ¿Lo puede hacer? Sí. Todo depende de cómo manejen las comunicaciones. En este caso tiene que haber un discurso, creería yo, mucho más esperanzador. Tiene que ser mucho más práctico. Porque es que Rodolfo dice lo que se le canta y lo dice rápido. Hoy prometió paredón. Mañana puede estar prometiendo que fútbol para todos. La semana pasada prometía que llevara a todo el mundo a conocer el mar. ¿Cómo combatir eso? No me corresponde a mí, porque no soy asesor político, ni de marketing, ni nada de esas cosas. Pero estoy seguro que eso ya está escrito. Eso dentro de los manuales de la buena comunicación y el marketing a nivel político o a nivel de lo que sea, incluso para aumentar ventas, eso está escrito. Todo se trata de fiar estrategias. La pregunta es, ¿el equipo estratégico de Petro la tiene clara? ¿Puede contrarrestar o solo estaban enfocados en una eventual campaña de segunda vuelta contra Fico? Vamos a ver qué pasa. Realmente la pregunta no la puedo resolver yo. La resolverá la misma campaña de Petro y en la forma en cómo haga la política.
No me quiero alargar más. Son las 6:33. Moodment dice sí. Eso es uno de los objetivos que le puso hoy a Ariel Ávila y Antonio Sanguino. Recuperar la confianza de la gente en el altiplano cundiboyacense. Bueno, esperar a ver que sean efectivos. Mañana nuevo episodio podcast, Jueves Tecnológico con @Ivandacho, desde las 5 de la tarde en Spreaker, y el viernes también estará Javier cerrando ya semana, dando sus conclusiones al respecto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este domingo que vendrá habrá una nueva selección musical. El domingo pasado, pues por obvias razones electorales, no hicimos selección musical. Este domingo estaré con ustedes en una nueva entrega del formato musical de Post la Verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les pido un favor. Este enlace, compártalo. El enlace de Spreaker, si me están escuchando en vivo en estos momentos, si me están escuchando en diferido, en cualquiera de las otras plataformas, la que sea, compártanlo. Ayúdenos a llegarle a muchas más personas. Miren que este programa estuvo cargado de muchos conceptos. Me dediqué a traer audios de Londoño, de María Fernanda Cabal, del mismo Rodolfo. Me dediqué a controvertir cada uno de sus puntos, me dediqué a analizarlos. Traje leyes, traje conceptos jurídicos, o sea, son cosas complejas que a veces la gente no entiende, confunde lo que es una imputación con una acusación, piensan que lo uno es más grave que lo otro o viceversa, o no le dan importancia. Y es importante que la gente pueda escuchar, pueda entender qué significa tener a una persona como Rodolfo Hernández, a un acusado, a un tipo de ese talante, aspirando a ser presidente de un país como Colombia. Es importante. Lo considero yo y sé que ustedes están acá conmigo escuchándome, me están acompañando desde el grupo en Telegram, me están acompañando desde Spreaker. Y si vamos a enfocarnos a evitar que llegue Rodolfo a la presidencia, una de las formas, considero yo, de la forma más humilde posible, es que me ayuden a que se comparta este espacio de Post la Verdad. Y no solo en donde hablo yo, no solo donde habla Javier @Contragobarria, no solo donde habla @Ivandacho, no. En donde hablan ustedes. Lo pueden hacer a través del chat. Yo los leo completamente a todos. En donde pueden venir y hablar aquí en este micrófono, en este espacio. Los hemos tenido. La semana pasada estuvimos con Caroleta analizando las estrategias de campaña, la publicidad. El jueves estuvimos con todo el mundo de Software Libre de Colombia hablando sobre cómo cuidar el voto y cómo han desarrollado la tecnología para detectar anomalías en los formularios E14. Pues la verdad es un espacio libre. Pues la verdad no le va a decir por quién votar, pero sí, y eso me encargo yo, les dice por quién no hay que votar. Les hablo con los argumentos jurídicos porque soy abogado, ese es mi campo, ese es mi mundo, frente a cuáles son las inconsistencias y peligros que conllevaría tener a un tipo como Rodolfo en la presidencia. Y esto que se habla acá, que leo de los comentarios que ustedes me comparten y demás, es importante saberlo y que le llegue a mucha más gente. Entonces dependo de ustedes. A nosotros no nos pagan por esto, este espacio, de hecho yo soy el que paga por mantener la plataforma de Spreaker al aire. Spreaker nos da 500 horas y nos da licencia de 3 horas por transmisión. Y eso nos vale un dinero, eso yo lo pago. A nosotros no nos pagan por esto. Esto es algo que hacemos porque creemos que la opinión siempre tiene que estar ahí. Opinión de la forma más sincera posible. Una opinión en donde todos puedan compartir su percepción frente a lo que está sucediendo. Lo hemos dicho muchas veces, todo el mundo tiene algo que decir. Y este es un espacio para hacerlo. Y claro, se pueden tener opiniones distintas, se pueden controvertir, se pueden cuestionar, claro que sí. Para eso es, pues, la verdad. Para eso llevamos más de 5 años al aire. Entonces es importante que ustedes me colaboren a que esto crezca. Para que este siga siendo un espacio en donde las personas que tengan dudas, que no sepan de pronto cómo controvertir a los electores de Rodolfo o a quienes estén pensando decir, bueno, ¿qué tan peligroso puede ser Rodolfo? Aquí, con pruebas, hemos traído una serie de hechos, de circunstancias, de postulados que demuestran que Rodolfo en la presidencia realmente no va a ser la mejor opción. Qué buenas palabras, me dice Johnny Ramírez. Hay que compartir el podcast. Me comprometo a dar mi granito de arena. Muchas gracias a Johnny Ramírez que me escribe
En Telegram, John Doe 81 dice: a Petrus le toca hablarle de forma sencilla en redes para captar más votos. Benjala dice: los mineros y camioneros no se la pasan en TikTok o Twitter a buscar al elector con un lenguaje sencillo. John Doe dice: a la gente de tercera edad no se le llega con TikTok ni redes sociales, a ellos se les llega es con plaza pública. Bueno, todas las estrategias son válidas, hay que hacerlas. Y una de esas estrategias está aquí en Post La Verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya no me alargo más con esto. Gracias por haber hecho parte de este episodio podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. Mañana desde las 5 de la tarde una nueva entrega. Todos somos Post La Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.